Mire, un café con la palabra. Bienvenidos en este día, viernes 20 de febrero del 2026. Es un gusto compartir el texto bíblico, lo que Dios habla a nuestro corazón y siempre acompañados de una tacita de café. Hay gozo en nuestro corazón cuando Dios habla y Dios siempre nos habla personalmente. Pero miremos la seguridad en la voz de nuestro pastor Jesucristo. Realmente tenemos seguridad en su voz. En el libro de Juan, en el capítulo 10, versículos 27 y 28, dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Son palabras de Jesucristo. ¿De quién? Nuestro Salvador y Señor. ¿Habrá mejor evidencia de seguridad? En el Evangelio, a través del apóstol Juan, presenta a Cristo revelando progresivamente su identidad divina. En el capítulo 10, este capítulo que en estos versículos vemos hoy, Jesús se identifica como el buen pastor, con, diríamos, contrastándose con los falsos líderes de Israel, los fariseos, emitiendo una falsa doctrina. En el mundo del siglo primero, el pastor no solo guiaba, vivía con las ovejas, dormía en la entrada del redil, las protegía con su propia vida. La audiencia judía entendía perfectamente esta imagen, arraigada en el Antiguo Testamento. Podemos leerlo en el Salmo 23 o en Ezequiel 34. La verdadera salvación se evidencia en una relación viva con Cristo, no en emociones, no en sentimientos, y se asegura por el poder soberano de Dios. Aquí Cristo declara tres verdades inseparables sobre sobre sus verdaderos creyentes. En primer lugar, las ovejas verdaderas oyen su voz. Quiere decir que las que aparentan ser ovejas verdaderas no oyen su voz. Y el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Este texto o esta palabra oyen en el griego implica escuchar con atención obediente, un corazón dispuesto a obedecer la voz de Dios. No es mera percepción auditiva, sino una respuesta espiritual. La fe salvadora no es una decisión superficial, sino la obra regeneradora del Espíritu que capacita al pecador para responder al llamado eficaz de Cristo. En Juan 6:37 y versículo 44 leemos: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. No todas las personas oyen espiritualmente, solo las ovejas elegidas responden. ¿Estamos escuchando activamente la voz de Cristo en su palabra? Cada vez que leemos el texto bíblico, le oímos a Dios hablando a nuestro corazón. La evidencia de pertenecer al pastor es sensibilidad espiritual, no dureza, sino suavidad obediente. En segundo lugar, las ovejas son conocidas personalmente, dice el texto, y yo las conozco. Conozco
en el griego denota conocimiento íntimo, relacional, no meramente intelectual. Cristo no solo sabe quiénes somos, Él nos conoce soberanamente, nos escogió y nos ama con conocimiento eterno. Este conocimiento implica elección soberana. Dios conoce salvadoramente a los suyos desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 leemos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Está llevándonos a la santidad. Esa es una evidencia de salvación. Nuestra seguridad no descansa en cuanto conocemos a Jesús o en cuanto conocemos la Biblia o cantidad de versículos que nos sepamos de memoria, sino en que Él nos conoce a nosotros. Nuestra identidad no se define por nuestro desempeño, cuán excelentes somos, sino por el conocimiento soberano de nuestro pastor Jesucristo. En tercer lugar, las ovejas siguen al pastor. El texto dice, y me siguen. El verbo está en presente continuo. Siguen constantemente. Cada vez que nosotros vemos este presente continuo, Dios nos muestra el kairos de Dios, no el cronos, el tiempo creado, sino una constante como es el eterno presente de Dios, donde no hay pasado, no hay futuro. Es decir, que cuando nosotros leemos un presente continuo, es constantemente, no tiene ni altos ni bajos ni ayer, no, es constante, siempre. Ese es el presente continuo que representa y me siguen. Pese a las dificultades, pese a las situaciones difíciles, seguimos a Cristo, pero no es obra propia. Es el Espíritu Santo el que nos hace seguirle y es la evidencia de salvación. La presencia de Dios es evidencia de salvación genuina. No es que el creyente perfecto siga, es que el creyente verdadero no abandona definitivamente al pastor. La obediencia no salva, pero demuestra salvación. Es una evidencia de que una persona es salva. Preguntémonos, ¿mi vida refleja la dirección espiritual? Seguir implica sumisión diaria. En cuarto lugar, la seguridad eterna garantizada. Y dice el texto, yo les doy vida eterna. La vida eterna es un regalo presente y eterno. No perecerán jamás. Es una doble negación enfática en el griego. Absolutamente imposible. Diríamos, no perecerán jamás, absolutamente imposible que eso suceda. La doctrina de la seguridad eterna enseña que la salvación depende del poder preservador de Dios, no en la constancia humana. Cristo no dice, ellas no se soltarán de mi mano, sino nadie las arrebatará. La seguridad está en la fuerza del pastor, no en la firmeza de la oveja. Un niño pequeño cuando cruza una calle peligrosa, tomado de la mano de su padre, su seguridad no depende de cuán fuerte el niño apriete la mano de su padre, sino en cuán fuerte el padre sostiene al hijo. Así es la salvación. Este texto produce humildad. Fuimos escogidos, no merecedores. Confianza. Nadie puede arrebatar lo que Cristo compró. Obediencia. Las ovejas verdaderas le siguen. Les invito a hacer una oración. Señor Jesús, nuestro buen pastor, gracias porque nos llamaste eficazmente, nos conoces eternamente y nos sostienes poderosamente. Haznos sensibles a tu voz y fieles en seguirte cada día. Amén. Que el Señor
les bendiga y que sigamos disfrutando de su presencia siempre. Será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.